La querida Macarena Olona, diplomática española y defensora de las ideas del presidente Nayib Bukele, las ideas de justicia que se han puesto en práctica en El Salvador y transformaron este país del país más peligroso del mundo, uno de los más seguros. Ha participado en un nuevo podcast y por supuesto ha resaltado la transformación del Salvador, y en esta ocasión ha resaltado cómo El Salvador hoy es uno de los países donde se respeta la autoridad, donde se protege a aquellos que arriesgan su vida para defender al pueblo. Lo veo por supuestísimo en El Salvador, como cada vez que llego a un país de Iberoamérica y me reciben los agentes policiales, es el mismo cariño que encuentro aquí en España, porque se sienten representados, a pesar de que mi voz sea española. Yo, por supuesto, la levante principalmente en nombre de mis fuerzas y cuerpos de seguridad, que son los patrios, pero ven cómo hay unos problemas comunes que los ven en España, ven cómo los defendemos, pero que también, en mayor o menor medida, los sufren efectivamente en sus respectivos países, salvo en El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele es modelo de inspiración, tanto él como el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, como el ministro de Defensa, que son mandos que respaldan a sus hombres, ¿no? Nayib dice, el que perdona al lobo sacrifica a las ovejas. Y es la frase célebre que resume todo lo que estabais exponiendo anteriormente. Esto forma parte importante de que se pueda aplicar la justicia, sobre todo en estos países como en Europa, donde lamentablemente se le ha quitado la autoridad a los funcionarios policiales, que están más preocupados por los derechos humanos de los criminales. No es primera vez que vemos a la diplomática española Macarena Olona alzando la voz por El Salvador, por las políticas que son tan cuestionadas en Europa, por estas ONGs, por estos medios de comunicación como Lo País. Y recientemente el presidente Nayib Bukele ha reposteado uno de los comentarios de Macarena Olona en otro podcast. Sin lugar a dudas, el presidente Bukele está fuera de la caja. Total. Fuera de la caja. Y eso es parte, sin lugar a dudas, de su éxito. Porque además él no se esconde frente a quienes hablan de dictadura en El Salvador. Nayib Bukele lo dice claro. Llévense sus recetas de falsa democracia a otra parte. Porque aquí en El Salvador lo que va a hacer este presidente es poner al pueblo en el centro de todo. Y eso es lo que ha hecho, reventando las etiquetas de derecha e izquierda y abordando problemas que son transversales, que afectan a todo el pueblo por igual, al margen de tus ideologías. La fuerza de Nayib Bukele, yo lo he dicho en varias ocasiones, no radica en sus palabras, en su discurso, y los tiene inspiradores y célebres como pocos en el mundo. La fuerza de Nayib Bukele radica en sus hechos. Él decidió que su propósito, su legado, iba a ser devolver al Salvador una esperanza que como pueblo no tenía. Después de décadas de vivir, primero en una guerra civil, después bajo la tiranía de un Estado tomado por completo por las pandillas. Y lo ha conseguido. Además, en un periodo de tiempo que es 4 años, porque realmente han sido 4 años el tiempo efectivo una vez que se produjo la elección de la Asamblea Legislativa posterior a su primera elección como presidente, cuando ha tenido la posibilidad de llevar a la Asamblea con la ley en la mano, las medidas legislativas necesarias para poder transformar El Salvador de ser el país más peligroso del mundo en el más seguro del hemisferio occidental. El presidente Nayib Bukele no solo está fuera de la caja, se atreve a fracasar. Se atreve a fracasar. Ha dicho que su siguiente objetivo es convertir El Salvador en el país más seguro del mundo. Hoy justamente es el cumpleaños del presidente Nayib Bukele, está cumpliendo 44 años, así que en los comentarios dejen sus mensajes de apoyo, envíenles sus buenos deseos. Es el cumpleaños del líder salvadoreño más querido de nuestra región, así que dejen sus comentarios allá abajo. Y es que Macarena Olona, esta española, está comprometida con que el mundo entero se dé cuenta que el camino del sentido común que ha sido retomado por El Salvador gracias al presidente Bukele es el camino que debería llevar Europa. Y a diferencia de todos estos críticos, de todas estas ONGs, de todos estos medios de comunicación europeos que salen a atacar a Bukele, pero no van y le preguntan al pueblo, ella sí lo ha hecho, veamos este video. No quitan el régimen. Y esa petición que pido yo al gobierno, de que no quite el régimen, a que sigamos, por mí se quede todo el tiempo. Que a la policía no le da miedo, ¿verdad? Entonces lo que yo pido es eso, que no quiten el régimen y así hable quien quiera hablar, porque el régimen nos ha ayudado a nosotros a estar como hoy vivimos. Ahorita no anduviéramos aquí nosotros. En libertad. Aquí nos hubieran dejado tendidos. Entonces yo ese es lo que quiero yo, que le digan al señor presidente, que el régimen no lo pregunta, así la confianza que me está dando usted. ¿Usted quiere que vuelva a salir elegido el presidente Bukele, que se mantenga como presidente? No, que sigan. Que sí. Que sigan, si no va él, va la esposa o al hermano.
porque es lo mismo cuando vamos a seguir viviendo con ella, pero con otro presidente no vamos a estar como estamos ahorita. De Bukele se la Junior. Anda. Se lo digo porque en España me piden, Macarena, tráete a Bukele a España, de presidente. Miren, a rezar que es un jovencito, no, hombre, inteligente. Y nos damos cuenta que uno de los principales temores de los salvadoreños es qué pasará cuando el presidente Nayib Bukele no esté llevando las riendas del país. ¿Y cómo están de acuerdo de estas políticas? De sacar a los patrulleros, a los militares, a las calles, a proteger al pueblo. ¿Cómo ellos están de acuerdo a pesar de que los medios de comunicación internacionales manifiestan que esto es una práctica autoritaria, que viola los derechos humanos del pueblo? Los ciudadanos manifiestan que está bien, que ojalá ellos estén allí y capturen a todos los pandilleros que existan. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque cuando los medios de comunicación hacen sus reportajes no van a preguntarle a la gente que sufría, que era víctima de los criminales, van a preguntarle a aquellos que defienden a los pandilleros, aquellos que manifiestan que es muy malvado que las autoridades policiales, que los militares estén por las calles, que esto es una dictadura, que cómo es posible que los policías, los militares, anden por las calles buscando a los pandilleros. Estos mismos señores son los que piensan que hay que quitarle la autoridad a los militares, a la policía, porque ellos son unos violadores de los derechos humanos. Con que encarcelar a los angelitos, a los criminales que están hoy en prisión, es malvado. Y esto precisamente es lo que estaban hablando en el podcast, en este podcast donde ha salido a reconocer lo que está haciendo Bukele Macarena Olona allá en España. Veamos. La policía es universal porque hay una misma vocación, servir y proteger. Y en un momento determinado, estábamos en una de las zonas antaño más conflictivas en El Salvador, donde era impensable que entrase la policía. Le pregunto, inspector, ¿aquí la ciudadanía os insulta? ¿Os tira objetos, botellas, os agrede cuando hay manifestaciones? La cara del inspector es que era genuinamente de sorpresa. Me dice, disculpe, señor Olona, ¿qué está preguntándome? Digo, sí, a ustedes cuando les insultan, les agreden, ¿qué es lo que hacen? Me mira y me dice, pero eso aquí es impensable. Y es que lamentablemente en Europa hemos visto una degradación moral, una pérdida del respeto a la autoridad. Hoy, por ejemplo, España está gobernada por el socialismo, gente que comulga fuertemente con las ideas de, por ejemplo, Nicolás Maduro, en donde los escándalos de corrupción no bastan para convencer a la población de que ese no es el camino. Hay gente que todavía sigue pensando que hay que apoyar a esa gente porque el otro bando es horrible, porque han logrado convencer a la población de que el camino de la justicia, de que encarcelar a los criminales es violar derechos humanos, es fascista. Y hay países como España que anteriormente eran un referente, países de primer mundo. Estamos viendo cómo están cayendo. ¿Cómo no hay respeto a la policía, a las autoridades? Y justamente Macarena Olona hablaba de que cuando conversó con el inspector que acompañó en El Salvador, ella le cuestionaba si la población irrespetaba a los funcionarios y los trataba con desprecio, porque precisamente esto es lo que se ve en España. Gente que no respeta a la autoridad, que prefiere ponerse del lado de los delincuentes por esta degradación moral, por esta pérdida del respeto a la autoridad, que es culpable de que hoy países como España se estén llenando de delincuencia y que se permita que los corruptos controlen el poder y se salgan con la suya. Es impensable. Bueno, pues le envié posteriormente unas imágenes, además lo puse en mis redes sociales, de cómo la ciudadanía agredía. Le puse el ejemplo de Torrevieja que comentábamos antes a nuestros agentes de la policía local y la pérdida del principio de autoridad. Es que no da crédito. Sin embargo, cuando has vivido lo que se ha vivido en El Salvador, que se han dado cuenta lo que significa que las autoridades del Estado no tengan el poder, sino lo tengan los criminales, te das cuenta que estás del lado de los malos, no es tan bueno, que considerar a las fuerzas policiales que arriesgan su vida para defender a otros como los enemigos y alzar la voz por los criminales es una incoherencia al darte cuenta que quienes te tienen que defender son los funcionarios policiales, porque los criminales no les interesan tus derechos humanos, son capaces de lo que sea para quitarte tus pertenencias, para humillarte, intimidarte. Y esto lo vivieron en El Salvador, por eso se han dado cuenta que esto es lo correcto. Va a costar recuperar la autoridad, ¿eh? Va a tener que pasar cosas. En El Salvador tuvieron que hacer, de eso es que hubo una guerra civil en realidad. Hubo una guerra civil. Es que si no, claro, porque la policía había desaparecido. Allí la policía era la mitad corrupta, la otra mitad, pues como dice él, ya le castigará a Dios. ¿Qué voy a hacer si me van a pegar un tiro? Pero lo peor vino después, porque hubo unos falsos acuerdos de paz y luego se produjeron más muertos cuando los pandilleros tomaron la autoridad de las instituciones, que incluyó inclusive una cuota del crimen
se pactó oficialmente una cuota del crimen que permitía a los pandilleros asesinar a un policía, a un militar y a sus familias por día. Al día. O sea, algo terrible, terrible. Entonces, con el crimen no se negocia. Claro que no se negocia. Y por eso vemos discursos tan incoherentes de países como España, en donde lamentablemente esta ideología, este movimiento, ha logrado convencer a un gran porcentaje de la población. Y los vemos cuestionando a la policía, a quienes encarcelan a los asesinos, a los malos, alzando la voz por ellos, porque no han sido víctimas, no han sufrido, no han necesitado la ayuda de un oficial de policía que vaya a arriesgar su vida por ellos. Y hoy vemos cómo en Europa, en lugar de hacer leyes para que las autoridades ejerzan la justicia, encarcelen a los malos, vemos más bien que las leyes son moldeadas para defender a los criminales. Vemos cómo los criminales se siguen aprovechando. Ellos ponen el ejemplo justamente de los menores de edad. Porque el derecho penal actual divaga en garantismos, no divaga en castigos. Totalmente. ¿Sabes? Y busca una resocialización del delincuente que está constatada, que no existe para un multireincidente que haya hecho del delito su forma de vida. Para mí, el derecho penal actual está obsoleto. Necesita una reestructuración a fondo. Yo quiero poner un ejemplo. Y quitarnos de complejos. Cuando hay que penar a un tío, hay que penarlo. Para empezar, Sergio, delito de adulto, pena de adulto. Sí. Pena de adulto. Tal cual. Porque hoy el límite de la responsabilidad penal por razón de edad en España está completamente obsoleto. Quiero decirte, por poner un ejemplo que nos pueda entender la ciudadanía, que no sea experta en derecho. En torno a eso, claro. Entonces tenemos casos execrables de violaciones que se cometen por menores de 14 años y que no pueden asumir ningún tipo de responsabilidad penal porque el sistema les protege. O si son de 14 a 16 años, que tienen simplemente un internamiento en un centro especial que no es una cárcel, donde van a estar recluidos conviviendo con otros delincuentes de mayor edad y que va a ser un foco de criminalidad increciendo para el día de mañana. Entonces, esto lo acaba de implementar la ministra de Seguridad Bullrich en Argentina. Delito de adulto, pena de adulto. Y es algo que también hizo El Salvador con la llegada de Nayib Bukele. Pues si no, la delincuencia evoluciona para que las mafias cojan a menores para que no les caigan. Recientemente tuvimos un episodio en El Salvador, donde terminaron un montón de jóvenes en la prisión, porque querían jugar a ser pandilleros. Y esto es una práctica común que se aplicaba en El Salvador, que buscaban a menores de edad, que había un hueco legal, había una manera, porque la justicia había sido vulnerada justamente, y los criminales, el crimen organizado se aprovechaba de esta situación para utilizar a los menores de edad, los involucraban con las pandillas, estos salían a matar, incluso a robar, y se salían con la suya porque la justicia no aplicaba todo el peso de la ley con ellos. Ellos perdían sus vidas, se convertían en criminales, los pandilleros y delincuentes se salían con la suya y la justicia era vulnerada. Pero en El Salvador esto cambió, y en países coherentes, justamente también ponen el ejemplo de Argentina, que esto ha cambiado. Han decidido dejar de permitir que los criminales tengan estas herramientas para jugar con la justicia. Y la pregunta es, ¿ustedes qué opinan? Como siempre, Macarena Olona alzando la voz por El Salvador, por el presidente Nayib Bukele, poniendo como ejemplo El Salvador en Europa, para que estas personas que han comprado lamentablemente esta ideología incoherente abran los ojos y vean que hay otro camino que funciona y que se ha demostrado en El Salvador. Ya saben, mi gente, no olviden dejar su like, compartan este video que es muy importante. Necesitamos de su ayuda y puedes hacerlo simplemente con un comentario, que puede ser cualquier cosa, saludos, un corazón, compartiendo este video en tus redes sociales. Si es primera vez que estás por aquí, suscríbete y activa las notificaciones. Yo soy Gabo y nos vemos en el próximo video.